Milenio, le presentaremos una exclusiva mundial, la entrevista que usted había estado esperando. Tercer Milenio se convierte así en el primer medio de comunicación a nivel internacional a quien el suizo Edward Billy Meyer se ha decidido a hablar. Nos contestará todas las preguntas que han permanecido sin respuesta por 16 años. La experiencia de Meyer ocurrió entre 1975 y 82. Desde entonces no quiso volver a conceder una entrevista a un medio de comunicación. Le presentaremos las películas completas que filmó Billy Meyer. Habían estado perdidas desde 1980. Desaparecieron en Alemania. Tercer Milenio y el investigador Michael Heisman las encontraron. Serán presentadas por primera vez en su versión original. Algunas de ellas incluso presentan sonidos. Además, le mostraremos en exclusiva el único video que grabó Meyer de una nave extraterrestre, quizás el más claro de todos los que existan. Será exhibido por primera vez en televisión. Tercer Milenio le presenta la historia de Edward Billy Meyer, una historia que continúa. Esto es Tercer Milenio, periodismo de investigación hacia el futuro, con Jaime Maussan. Fue precisamente en estas montañas, en estos parajes, aquí en Suiza, donde Billy Meyer vivió su extraordinaria experiencia, su extraordinaria aventura. En estos lugares fue precisamente donde algunos trataron incluso de tomar la vida de Edward Billy Meyer. De tal manera que es aquí donde se oculta precisamente la extraordinaria historia de este hombre, de este sencillo campesino que durante tantos años ha estado en contacto con estos seres venidos de las Pléyades. La verdad es que usted crea o no crea en este contacto, es importante respetarlo, porque ha presentado evidencias que han sido sujetas a las más profundas investigaciones. El 21 de febrero de 1998, el equipo de Tercer Milenio llegó hasta Schmidruti, en las montañas de Suiza, cerca de Zúrich. Llegamos hasta el llamado St. Joseph Silver Star Center, lugar donde vive Meyer y donde se continúan reuniendo sus amigos y vecinos para tratar de difundir lo que consideran el mensaje más importante que han recibido de los visitantes de las Pléyades. Ahí nos encontramos con un hombre de 61 años que se ha convertido en una verdadera leyenda. Desde 2 años antes habríamos iniciado comunicación con Edward Meyer para realizar una entrevista en la que nos hablara de su increíble historia. Una entrevista en la que pudiéramos preguntarle todas las interrogantes que han surgido alrededor de su caso y aclarar las dudas que se han creado ante el silencio del contactado. Muchas gracias por darnos esta entrevista. Respetamos mucho su vida privada y sabemos que usted no quiere dar entrevistas fácilmente. Muchas gracias en nombre de la gente de México que quiere saber más acerca de usted. No hay de qué. Colaborar con ustedes me es agradable y hay veces que se puede hacer una excepción. Billy, ¿por qué no da usted entrevistas al público y por qué no quiere hablar acerca de lo que le pasó hace 23 años? Mi tarea no es presentarme al público y dejarme admirar y someterme a un examen como un animal, pues no soy un animal del zoológico, etcétera, etcétera. Mi tarea consiste justamente en cumplir con las cosas. Los informes que recibo, así como con la misión de anotar las cosas, de publicarlas y de esta manera llegar al público, pero no en mi propia persona. Y por otro lado, también sucede que cuando uno se le presenta al público, entonces la gente comienza a ensalzar a uno, ellos idolatran a uno
como decimos en Suiza, y esto no es lo que me sirve ni lo que quiero. ¿Vienen otros investigadores aquí para investigar realmente o emprenden ellos esos ataques desde sus propios escritorios y oficinas? La mayoría de aquellos que han emprendido ataques no me conocen, nunca han estado aquí, ni han hablado jamás una sola palabra conmigo. Simplemente se han sacado todas las cosas de la manga o han escuchado cosas de parte de otros escépticos y también lo han negado. Incluso dicen que usted ha aceptado que todo fue un fraude. De eso ni una sola palabra es cierta. Y después de todos esos ataques, ¿lo haría usted otra vez? Exactamente lo mismo. Si yo empezara de nuevo desde el inicio y si supiera todo así como lo sé hoy, no cambiaría absolutamente nada en esto y también seguiría toda mi vida así como lo he hecho hasta el momento. Y también con respecto a la misión, lo haría todo exactamente igual. Es importante recordar la historia de Edward Billy Mayer antes de profundizar en esta entrevista. Después de una pausa recordaremos el caso que para muchos es el más importante de la historia del fenómeno extraterrestre. De la década de los 80, lentamente, el mundo descubrió una historia que parecía increíble. En las montañas de Suiza, un hombre aseguraba estar en contacto con seres de otros planetas, concretamente de las Pléyades, y para demostrarlo presentaba evidencias realmente extraordinarias, fotografías muy claras de naves con características de las llamadas naves extraterrestres. También presentaba películas, sonidos, partes de metal de las supuestas naves, así como el testimonio de otras personas que habían vivido la experiencia junto a él. Una experiencia que se inició en 1975 y duraría hasta 1982. De enero de 1975, Edward Mayer, conocido por sus amigos como Billy, salió de su casa y se dirigió hacia las montañas cerca de Zúrich, en Suiza. Regresaría algunas horas después con fotografías extraordinariamente claras y una historia difícil de creer. Seres venidos de las Pléyades lo habrían seleccionado para tomar las mejores fotografías y películas de sus naves, con una sola finalidad: demostrarnos que no estamos solos en el universo. En enero de 1975 estaba yo en mi oficina trabajando en Kinville, allá abajo en la Wichaldenstrasse número 10, y luego recibí un impulso, como un llamado telepático, que tomara una cámara fotográfica y que me subiera a mi bicimoto y saliera. Entonces estuve yendo por todas partes por no sé cuánto tiempo, en los bosques y en la zona de protección ecológica, hasta que se oyó un zumbido desde arriba en el cielo, y cuando levanté la mirada bajo el disco, y esto fue lo que luego produjo el primer contacto. ¿El disco aterrizó? Sí, y de ahí salió Semjase. ¿Con qué le saludó Semjase? ¿Con cuál información? Bueno, lo primero fue que nos abrazamos, como si nos conociéramos desde hacía 1000 años. Y luego empezó realmente la conversación. ¿De qué trató? Simplemente fue una conversación normal, así como cuando uno se ve por primera vez, o sea, cuando se llega a conocer.
una charla de introducción, así como cuando unas personas se presentan una a la otra. ¿Y le dejó un mensaje? Esto se produjo un poco más tarde. ¿Qué fue lo más importante que usted aprendió de ella, de Semjase en lo particular? De Semjase esto es un tanto... ¿Qué puedo decir? De Semjase esto es un tanto... Sí. ¿Qué puedo decir? ¿Qué es lo más importante? El ser realmente humano. Las fotografías de Meyer superarían a todas aquellas que se habían presentado hasta el final de la década de los 80. Muchas de ellas las mejores que se habían tomado de las extrañas naves que personas en todo el mundo habían visto y reportado a los medios de comunicación. Ahí estaban finalmente las fotografías que todos habrían estado esperando. En 1980, las fotografías fueron publicadas en un libro y difundidas a nivel internacional. Sin embargo, serían demasiado buenas para algunos, a pesar de que otros testigos habrían visto a las mismas naves que presentaba Meyer. En las fotografías se puede identificar a diferentes tipos de naves. Las más pequeñas, de acuerdo a Meyer, no serían tripuladas. En una ocasión, los pleiadianos accedieron a hacer una demostración para los medios de comunicación. Se invitó a la televisión y a diferentes diarios de Suiza. Sin embargo, nadie acudió. A pesar de ello, en esa ocasión se presentaron 3 naves simultáneamente, mismas que pudieron ser fotografiadas y filmadas por Meyer. Nadie, hasta ese momento, había logrado evidencias tan sofisticadas como Billy Meyer. Fue entonces que el mensaje, es decir, lo que decían los pleiadianos, empezó a intrigar a los investigadores. En 1982, poco antes de que Meyer enfermara gravemente, Billy fue capaz de tomar fotografías de naves diferentes, también de seres venidos de las Pléyades. En este caso, esta nave habría sido tripulada por un ser llamado Quetzal. Observe usted. Después de una pausa le presentaremos algunas de las películas de Meyer, películas que, por cierto, fueron copiadas directamente de los originales. Lo que usted verá después de una pausa son las mejores imágenes que se han presentado en televisión en todo el mundo. Tercer Milenio es un honor presentar por primera vez la versión original de las películas de Billy Meyer. Él filmó 8 películas en Super 8 entre 1975 y 1980. Extrañamente, estas películas desaparecieron y fue necesario realizar una investigación de tipo policíaco, la cual hicimos al lado de nuestro amigo Michael Heisman para poder finalmente encontrar este material. Las películas, dado que se encuentran en su versión original, tienen algunas marcas y rayas que demuestran su antigüedad. Pero lo que le presentamos es lo mejor que existe en todo el mundo. Vea usted algunos pasajes que jamás ha observado de estas extraordinarias evidencias. Algunas de estas películas incluso aparecerán con sonido, el sonido original de las naves. ¿Qué piensa usted? Filmación lograda en marzo de 1975 por Meyer, es posible observar una panorámica de la población y conforme la cámara gira hacia la izquierda, encontramos una casa con un gran árbol. En la siguiente escena podemos ver la misma casa con su árbol y sobre el mismo un gran disco estático levitando sobre la copa del árbol. Una nave de color metálico sobre la cual se refleja la luz del sol. Observe usted. La nave parece formada por 2 domos, uno arriba y otro abajo de un disco plano. De pronto, la nave inicia un movimiento lateral sobre el árbol a manera de péndulo. Después, se dirige ligeramente hacia el observador.
Vea usted, conforme aumenta su velocidad, esta nave inicia un bamboleo alrededor del árbol. Mientras se balancea, parece perder su estabilidad por algún tipo de turbulencia. Ahora la nave pasa muy cerca de la copa del árbol. Pasa por delante y por detrás e inclusive llega a tocar la copa del árbol. Se puede apreciar perfectamente el movimiento. Vea usted muy bien, el movimiento es completamente perceptible. Conforme avanza la película, aumenta el movimiento pendular y oscilatorio de la nave, sufriendo notorias perturbaciones. La nave vuelve a mover la copa del árbol. De repente el disco levita estático sobre el árbol. Poco a poco recobra su movimiento pendular y finalmente comienza a elevarse, acercándose al mismo tiempo al camarógrafo. Una evidencia notable. 2. En esta película, lograda por Meyer en junio de 1975, en la localidad de Rumlikon, en Suiza, podemos ver un paisaje de colinas y bosques típicos. Al fondo y hacia abajo de la escena se aprecia una carretera por la que circulan algunos automóviles eventualmente. Sobre el camino se puede observar con toda claridad una nave plateada que refleja el sol en su cúpula superior. Su parte inferior refleja ligeramente parte del terreno. Mientras la nave se bambolea, se observan más autos pasar por el camino. Observe usted con cuidado. Parece que los conductores no se percataran de lo que está levitando sobre sus cabezas. Ahora el objeto se balancea casi imperceptiblemente. Después de un corte de escena, nos percatamos de que el objeto se ha movido hacia la derecha de la pantalla. Mientras tanto, los automóviles continúan con su marcha por el camino, sin que nada parezca molestarlos. En un cierto punto, los autos reflejan el sol, justo al mismo tiempo que lo hace la nave. En un solo cuadro de película es posible observar cómo el ovni se desplaza casi instantáneamente. Entonces la nave inicia un movimiento pendular, un bamboleo cada vez más fuerte. Mientras tanto, los autos continúan pasando y las ramas son movidas por el viento. Un documento, sin duda, extraordinario. 3. Esta filmación, lograda en junio de 1975, también en la población de Rumlikon, en Suiza, nos muestra una de las más extraordinarias secuencias del fenómeno ovni en la historia. Podemos apreciar una nave plateada que parece levitar sobre un camino ubicado entre las colinas. Hay una rama cerca del camarógrafo. Esta nave es ligeramente diferente de las anteriores. Un domo grande en la parte superior y uno pequeño por debajo. Esta nave parece ser metálica y refleja el sol sobre su superficie, tal como usted puede observar. El objeto parece levitar casi al compás del viento que mueve las ramas. La nave se balancea un poco y repentinamente desaparece en un solo cuadro de película. Al desaparecer, produce un resplandor blanquecino en el ambiente, como ahora le mostramos nuevamente. La cámara permanece estática y nada parece ocurrir cuando, tan repentinamente como se fue, la nave reaparece en un instante. El ambiente se ilumina nuevamente al aparecer la nave. En esta ocasión el bamboleo es más acentuado que antes, un movimiento pendular hacia ambos lados. Este acercamiento original del camarógrafo nos permite apreciar mejor las características de la nave. Asemeja a dos platos unidos por su parte cóncava. En esta escena totalmente inédita, la nave se ha desplazado hacia el centro de la pantalla. El movimiento es casi imperceptible, aunque el objeto no está totalmente estático. Vea usted, hemos acelerado la velocidad original para que se pueda apreciar más fácilmente. En esta otra escena, también inédita, la cámara apunta hacia lo alto. La nave se ha elevado reflejando el sol como en la parte visible de la cúpula superior. Solo se puede ver el cielo azul. De fondo, la nave se balancea lentamente de un lado a otro y Meyer hace un acercamiento hasta que la nave sale de la escena. Es posible, sin embargo, observar su parte inferior, en la que se refleja claramente el terreno sobre el que esta nave está levitando. Finalmente, Meyer abre una vez más el zoom de su cámara, pudiendo ver nuevamente la nave sobre el paisaje suizo. 4. En esta otra película, conseguida entre junio y julio de 1975, podemos ver una colina y un pequeño objeto levitando en el cielo. Observe con cuidado. En un momento es posible ver a Billy entrando a la escena, llegando a un punto donde se pone en cuclillas, observando y señalando el objeto para la cámara.
En otra escena, Meyer está sentado más arriba y continúa observando al objeto que se mueve imperceptiblemente en el cielo, mientras Meyer continúa observándolo más tiempo. De repente, Meyer se levanta y se dirige hacia la cámara Super 8. En ese momento, la nave se bambolea drásticamente y cuando Meyer desaparece de la escena, la nave recupera su estabilidad nuevamente. Un documento sorprendente. Después de esta pausa, continuaremos con la entrevista de Edward Billy Meyer. Su primera entrevista para televisión en 16 años. Formalmente la entrevista, le preguntamos a Meyer qué había sucedido con la profecía que hizo en 1975 sobre la posibilidad de que se abriera un hoyo en la capa de ozono y en especial hacia la advertencia del peligro sobre el gas de bromo. Meyer advirtió el peligro de ese gas para la capa de ozono 17 años antes de que se aceptara su peligrosidad. Ha producido de tal modo que Semjase un día me orientó acerca de los gases de flúor, cloro y los hidrocarburos. Ella me encomendó que yo llamara la atención del público mundial hacia esa situación, escribiendo a estaciones de radio, revistas, periódicos. Lo que efectivamente hice entonces, envié un poco más de 3.000 cartas. Sin embargo, nunca recibí respuesta alguna, ni de un lado ni de otro. Y entonces, ¿usted se sorprendió cuando la capa de ozono, el hoyo, se abrió? No, en absoluto, puesto que esto había sido predicho. Y lo que también han dicho es que si finalmente se acaba con el uso de esos gases durante aún alrededor de 50 años más, podrían todavía producir allí arriba, en la zona de ozono, las últimas destrucciones. Usted también habló una vez sobre el hombre creativo. ¿Qué es lo que usted quiere decir con el ser humano creativo? El ser humano creativo es realmente aquel ser humano que evoluciona en forma consciente, es decir, no vive en el estancamiento ni vive simplemente al día, sino que se evoluciona de manera muy consciente, es decir, se sigue desarrollando de manera consciente. Y si el ser humano se desarrolla, entonces conscientemente cambia también su pensar y desear con respecto a lo negativo y llega a un nivel tal que cada vez se vuelve más equilibrado. Estuvimos hablando de los mensajes que tienen. ¿Le dijeron cuándo iban a venir? ¿Le dijeron cuál iba a ser el futuro de la humanidad? ¿Vamos a estar en contacto con ellos? ¿Habrá comunicación con ellos? Los habitantes de las Pléyades nunca se instalarán aquí en la Tierra o se inmiscuirán de algún modo en los asuntos de la humanidad terrestre. Lo que hacen es únicamente esto. Nos dan informaciones acerca de las cosas que no están bien, cuáles deben ser cambiadas por el hombre, y esto es generalmente aquello que tiene que ver con su propia evolución del hombre en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, las cosas que suceden en su medio ambiente o las que hay que corregir o de acuerdo a las cuales hay que vivir en forma correcta. Sin embargo, esto no significa que nuestra humanidad terrestre
estuviera volviéndose peor o más negativa que cualquier otra humanidad. Cada humanidad tiene sus problemas y sus asuntos negativos o positivos, de modo que no es posible seguir el esquema de muchos sectarios quienes condenan la humanidad terrestre completamente, diciendo que es lo peor que exista, etcétera. Este no es el caso. Y así cada ser humano tiene sus propios problemas, como la humanidad entera. Y por esto vienen ellos y dicen que es la tarea del hombre como persona individual, así como dentro de todas las masas, cargar con su propia responsabilidad y de actuar de acuerdo a ella. No es un poder superior o un dios o algo semejante quien guíe al hombre, sino que es el hombre quien se guía a sí mismo a través de su responsabilidad propia y también actúa de acuerdo a ella cuando actúe en forma correcta y en cualquier forma para todo lo que hace. La profundidad de las palabras de Meyer nos hacen considerar la realidad de la experiencia de este hombre que tiene tanto que contarle a la humanidad. Después de un corte continuaremos con la extraordinaria entrevista a Edward Billy Meyer. Preguntamos a Billy Meyer sobre lo que usted o yo querríamos saber sobre los visitantes. ¿Quiénes son? ¿Cómo están organizados? Ellos pertenecen a una federación. ¿Cuántos planetas o pueblos son los que pertenecen a esa federación? No lo sé, pero en todo caso tiene una gran extensión, alcanzando un espacio de 40.000 millones de años luz, dentro del cual han encontrado una unión. Y no es como lo afirme nuestra ciencia astronómica, diciendo que nuestro universo tiene apenas 15 o 18.000 millones de años de edad, sino que tiene billones de años. Por consecuencia, las distancias son también mucho más grandes, justamente, por ejemplo, por el espacio de 40.000 millones de años luz, donde existe la federación. Y lo que aún hay que decir respecto a la población de los diferentes planetas que ellos habitan es que han ajustado la población de tal modo que va de acuerdo al planeta, es decir, que no existe ninguna sobrepoblación. Entonces, esta es tal vez su más grande preocupación, el crecimiento de la población. Así es. La sobrepoblación es realmente el gran mal porque a través de esta siempre surgen problemas más grandes. Si se toma, por ejemplo, la energía que necesitamos aquí en la Tierra, se construye una planta nuclear y pasan 4 o 5 años hasta que se termine al comenzar su uso. Ya es otra vez insuficiente porque en el mismo tiempo la humanidad ha crecido por unos cuantos millones de seres humanos más y necesita aún más energía. Esto es entonces como una rueda sin fin, como una circulación sin fin. Lo mismo pasa con la medicina, con la criminalidad, la contaminación ambiental y con todo lo que tiene que ver con ello. Cuanto más grande se hace la sobrepoblación, cuanto más crece, tanto más grandes y más complejos se hacen también los problemas en todas partes.
¿Cuál es el límite para nuestro planeta? ¿Le dijeron cuál es el límite? Yo recuerdo que lo mencionaron. Para nuestra Tierra son 529 millones de personas. Ahora tenemos 6.500 millones. Esto es unas 10 o 12 veces más. Sí, sí. Entonces, ¿hay alguna solución? ¿Vamos a resolverlo? ¿Va este monstruo a destruir el sueño del hombre? Se puede decir que cuanto más crezca la sobrepoblación, la vida en la Tierra empeorará. Es decir, en primer lugar, respecto a todo el medio ambiente que es destruido, a saber, por las obras negativas que produce el hombre, contaminación ambiental, contaminación del agua, etcétera, contaminación del aire, y lo que naturalmente hay que considerar es que también las enfermedades, las epidemias, etcétera, abundan cada vez más y se extienden, diezmando a los seres humanos, pero no en la medida en que se redujera la sobrepoblación. Entonces hay nada más una sola posibilidad para limitar los problemas, es decir, de tal modo que a nivel mundial se introduzca un cese a los nacimientos y un subsiguiente control de natalidad exacto que se cumpla correctamente, por lo que entonces el problema de la sobrepoblación empieza a regularse por sí mismo. Estos mensajes en boca de Billy Meier, que podría estar verdaderamente en contacto con seres venidos de otros rincones de nuestra galaxia, adquieren un significado diferente. Un mensaje que debemos considerar para el futuro de nuestro mundo. Continuamos después de un corte. Al continuar la entrevista con Meier, las preguntas se agolpaban en nuestra mente. Tantas cosas que preguntar a un hombre que ha presentado evidencias que demuestran la posibilidad de que en realidad viva una experiencia extraordinaria. De no ser así, este hombre no solamente produjo uno de los mejores fraudes de la historia, sino que ha perdido totalmente la razón. ¿Usted qué piensa? ¿Le parece que esto ha sucedido de esa manera? Aparte de la sobrepoblación, ¿cuáles serían las cosas que habría que hacer? Pienso que lo más importante de este mensaje, de este contacto que usted tiene, es lo que se puede aprender de ello. ¿Qué podría usted decirnos al respecto de lo que deberíamos aprender de su contacto? Bueno, esto es lo que acabo de decir. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que el hombre debe conocerse a sí mismo en su responsabilidad propia, para luego realizar esto también hacia el exterior. Esto quiere decir que él debe entonces aprender a conocerse a sí mismo y practicar el conocimiento de sí mismo y realizar entonces también los aspectos positivos y las habilidades logrados por ese trabajo, es decir, tanto en su interior como en su exterior. Y solo cuando el hombre ya ha llegado a conocerse primero y se realice, podrá también ayudarle al prójimo para que éste sea activo de la misma manera. Y cuando el hombre se haya vuelto capaz de ayudarle también al prójimo, entonces se encontrará realmente en la situación de construir verdaderas relaciones interhumanas. Y cuando hablamos sobre la creatividad, ¿esto es lo que usted nos quería decir?
Esto es creatividad. Si el hombre piensa conscientemente, siente conscientemente, actúa conscientemente en una forma correctamente equilibrada, entonces es creativo. Y desde todo esto surge naturalmente también la creatividad en la medicina, la técnica, etcétera, etcétera. Entonces serán comprendidas en forma correcta por los hombres las cosas como la manipulación genética, quiero decir, la técnica genética también, a la que se alude continuamente hoy en día para seguir cambiando animales y víveres en un marco bueno y sano para que el hombre pueda vivir mejor. También estará más sano en su formación, en su cuerpo, si todo eso se maneja correctamente. ¿Qué piensa usted de la clonación? ¿Le dijeron algo acerca de la clonación? Con respecto a la clonación, he hablado con Ta y él explica que es absolutamente inevitable, así como también la técnica genética, y que tarde o temprano vendrá la clonación también en forma completamente oficial. Esto por un lado. Y por otro lado, es así que aquí en la Tierra se practica la clonación desde hace ya alrededor de 6 años, solo que esto aún se mantiene en secreto. A saber, también existen clones humanos. La tecnología genética, como también la tecnología de la clonación, debe realizarse en un marco positivo, equilibrado, pero no de modo que surjan de ahí aspectos negativos. Sería desastroso. ¿Por qué es esto necesario? Para una vida mejor y más larga del hombre, por la que él obtiene una duración de vida más prolongada y un cuerpo más sano. Y cuanto más tiempo viva el hombre y cuanto más sano esté, tanto más puede aprender respecto a la conciencia y así evolucionarse más alto. Siempre y cuando él se vaya por el camino natural y correcto. ¿Practican ellos la clonación? Sí, ellos también lo han hecho, la han practicado y siguen practicándola o no, y la tecnología genética. Y según lo que me han dicho, esto seguirá siendo así por todo el futuro. ¿Está usted aún en contacto con ellos? Sí, el último contacto se hizo ¿cuándo fue? Hace 14 días, 10 días. El 3 de febrero, hace 3 semanas. Bueno, he hablado con Ta acerca de todas las preguntas que hemos recolectado. Y entonces hemos hablado también del proyecto HARP, etcétera, y varias cosas más. Antes de concluir la primera parte de esta investigación y después de una pausa, te presentaremos el último video y el único que grabó Edward Meyer de las naves pleiadianas. Una primicia para el público de todo el mundo, aquí en Tercer Milenio. En la siguiente edición de Tercer Milenio continuaremos con la historia de Edward Meyer, no solo con el final de esta entrevista, sino también con el testimonio de sus hijos y vecinos, además de otras evidencias que nunca han sido presentadas de este extraordinario caso. Materiales extraños, desconocidos, que de acuerdo a Meyer provienen de otros planetas e incluso de otros universos. ¿Una locura? Podría ser, pero de no serlo se trataría del mayor tesoro que existe en el mundo. Por ahora disfrute de este video grabado en abril de 1982. Billy nos lo mostró en su casa
en compañía del investigador Michael Heisman. Observe cuidadosamente. Las interferencias están en el original y son electromagnéticas. Él construyó una caja de plomo para la cámara para poder filmar esto, porque este tipo de nave tiene un campo magnético muy fuerte. Nótese una pequeña distancia entre él y el ovni. Más tarde, él usará el zoom. Las interferencias son naturales. Las interferencias son causadas por el campo magnético de la nave, no es un defecto de la cinta. Sin embargo, es hermoso. Sí. ¿De qué tamaño es? 3,5 metros. 3,5 meter. 3,5 meters. Tschüss. Hasta mañana, Matusalem. Bis morgen. So. ¿Puede ser tan amable de prepararme un café, Edith? ¿Esto fue hecho como demostración? Sí, esto era para demostrar. Pero el problema es justamente que otra vez llegó la gente corriendo y tuvimos que cortar la sesión. Y ahora se ve ahí un jet de la Fuerza Aérea Suiza, que tiene algo en la pantalla del radar en la que antes no se localizaba nada. Un buen detalle de la película es el movimiento del zoom de acercamiento y de alejamiento, de modo que realmente se ve la distancia. ¿Es este el único video que usted grabó? Sí, y después esto se acabó por completo. Son las últimas tomas que me permitieron. También tomó fotos ese día y le pidió a Ata que diera vueltas volando. Continuaremos con la entrevista y la investigación a Edward Billy Meyer, quizá el contactado más importante de la historia. Sin duda el más polémico. En la siguiente emisión le presentaremos nuevos testimonios y evidencias de un contacto que aún no concluye. Soy Jaime Maussan y lo espero en Tercer Milenio, periodismo de investigación hacia el futuro. Tercer Milenio, continúa la increíble historia de Edward Billy Meyer, el contactado más famoso de la historia, el que más evidencias ha presentado, análisis a las mismas, además de testimonios. Esta es una exclusiva mundial. Meyer habla por primera vez después de 16 años de mantener el silencio.
continuaremos presentando las películas de Meyer, recuperadas después de 18 años de haberse perdido. Nunca antes habían sido mostradas en su versión original. También le presentaremos minerales que Meyer asegura provienen de otros planetas, incluso plata tan pura como el oro. Además, el testimonio de los vecinos de Meyer que junto a él han vivido situaciones verdaderamente extraordinarias. Tercer Milenio le presenta la verdadera historia de Edward Billy Meyer. Esto es Tercer Milenio, periodismo de investigación hacia el futuro, con Jaime Maussan. Bienvenidos a Tercer Milenio, periodismo de investigación hacia el futuro. De acuerdo a la información presentada por investigadores de los Estados Unidos y Japón, el contacto de Billy Meyer se inició en 1975. Sin embargo, tal parece que la experiencia de este hombre se remonta a muchos años antes. Escuchemos directamente de Billy cómo se inicia su contacto con seres venidos de las Pléyades. Fue en 1942. Entonces yo era un niño de 5 años. Sucedió en los alrededores de Bulak, o sea, aquí en Suiza, en el cantón de Zurich. Y lo primero fue realmente una experiencia junto con mi padre. Cuando yo estaba parado atrás de nuestra casa y veía un destello de luz que se movía con mucha rapidez hacia nuestro pueblo y pasaba a toda velocidad al lado de la iglesia y por encima de nuestra casa. Y esto fue un disco metálico de un diámetro estimado de 300 metros. Y a partir de entonces los avistamientos se producían con una frecuencia cada vez mayor hasta que un día yo lo vi en el Langensingen. Esto es un terreno boscoso con un claro muy extenso atrás, a un objeto volador en forma de pera con un brillo plateado descendiendo desde el cielo, y este se quedó flotando sobre el suelo y de ahí bajó entonces un anciano y este era Sfat. Con él tuvo lugar el primer contacto y allí empezó el verdadero aprendizaje con este hombre. Entonces usted tuvo el contacto con Semjase. Sí, a saber, hasta el año de 1953, fue entonces que se fue. Y más tarde supe que un corto tiempo después él había muerto. Y luego llegó la siguiente persona de contacto. Ella era del universo Dahl, que es un universo hermano del nuestro. Pues estamos viviendo en un universo gemelo. Y ella se llamaba Asket. Y entonces hubo contactos con Asket. Durante 11 años, después hubo un intermedio hasta 1975, y después de que Asket se había ido al cabo de 11 años, o sea, en 1964, y en 1975 llegó Semjase. Después de un corte seguiremos escuchando la historia de Billy Meyer, contada por él mismo. Sin duda que uno de los aspectos más fascinantes de esta historia lo significa la relación directa de Meyer con seres humanos, inteligentes, venidos de otros lugares de nuestra galaxia. Un aspecto que para algunos demuestra que esta historia es falsa. Si es difícil pensar en la existencia de seres extraterrestres, mucho más difícil es aceptar que estos seres sean de tipo humano. Pero ahí están las evidencias.
Semjase quién llegó. Nosotros recordamos a Quetzal. Esto sucedía al mismo tiempo con Quetzal, con Menara, Pleya, la hermana de Semjase, y luego hubo algunos otros. Finalmente ya solamente fue con Quetzal y ahora con Ta, puesto que Quetzal no ha podido ausentarse durante los últimos años y por eso Ta ha asumido la tarea. Semjase ni siquiera está aquí en nuestro universo. Ella vivirá allá en el universo Dal los próximos 55 años, más o menos con Asket. Desde 1989, cuando los contactos han continuado, es solo Ta quien ha aparecido con regularidad, además de una suplente de nombre Florena. Yo por mi parte tuve en 1982 un grave colapso de salud del que sufro aún hoy. Siempre estoy con medicamentos y entonces en 1986 se suspendieron los contactos que iban a ser retomados por Asket, pero entonces yo estaba en un estado de salud tan malo que no podía seguir manteniendo los contactos. Ellos venían con frecuencia, hubo conversaciones, pero yo ya no podía notar las conversaciones de contacto, me fue imposible. Y después volvieron a empezar en forma oficial en 1989. Hemos seguido manteniéndolo desde entonces. ¿Y los pleiadianos aún tienen una misión aquí? No, ya no tienen ninguna misión que cumplir aquí. Ya terminaron su tarea. Lo que tenían que transmitirme me lo han transmitido. Y lo que todavía hacen son simplemente vuelos de control. Después de una pausa le preguntaremos a Billy la realidad de las abducciones o secuestros, la existencia de los grises y la experimentación con seres humanos. Quizá algunas de las preguntas que más nos inquietan se refieren a las acciones que manifiestan los visitantes. ¿Son buenos o son malos? ¿Existen los secuestros en verdad? ¿Cuántos verdaderos contactos hay en todo el mundo? ¿Qué piensa usted de los grises y de los seres de Orión? Bueno, no nos convencen los pequeños grises. Los pleiadianos dicen al respecto de los pequeños grises si pueden existir, más o menos en la forma en la que son presentados en alguna parte, en un planeta, en Reticulum 2, o algo así, pero respecto a lo que se presenta en el mundo acerca de los pequeños grises, los pleiadianos se distancian de ello. ¿Y las abducciones son ciertas? ¿Están sucediendo? Respecto a las abducciones por ovnis, como siempre se afirma, los pleiadianos se distancian de esto diciendo que ello no existe en ese sentido. Lo que sí existe son los contactos de exámenes médicos. Y durante esos, los seres humanos no son secuestrados, sino que simplemente son usados para practicar en ellos algún examen. Y todas esas cosas que se cuentan respecto a asuntos sexuales,
Los pleiadianos dicen que mejor se olvide eso y que son fantasías. El ser humano es un ser extraño, tiene una gran capacidad de imaginarse cosas hasta que éstas se convierten en una obsesión y de esta manera se cree todo lo que se arregló dentro de la cabeza y entonces siempre hay que examinar muy estrictamente todo lo que surja para poder averiguar la verdad. Y no nos corresponde a nosotros decir acerca de alguna cosa si es auténtica o que es falsa y que es simplemente fantasía y algo así. Esto no lo podemos decidir. ¿Cuántos contactados hay en el mundo? ¿Lo sabe usted? No lo sé. Son algunos pocos, pero no en la cantidad como se afirma en todo el mundo. Y hay que descartar la mayor parte, dicen los pleiadianos. Es un puñado de contactos verdaderos. Después de un corte comercial, conoceremos la opinión de los vecinos de Billy y también le presentaremos minerales de otros planetas. Una verdadera locura, o el mayor tesoro que existe en nuestro mundo. ¿Conoce usted la plata que es tan pura como el oro? Sin duda que los testimonios de terceras personas son en ocasiones las evidencias más importantes para sustentar una historia, ya que en caso de mentir se convertirían también en cómplices. Se convertirían en parte del fraude, una posición que difícilmente una persona honesta desearía tomar, especialmente cuando no obtendrá ningún beneficio de ello. ¿Usted ha visto esos ovnis con Billy? He tenido avistamientos. Esos fueron avistamientos de noche, pero nunca he tenido avistamientos de día, como los que se ven en las fotografías, tan claros y nítidos como estos. También ya he visto fenómenos de luz en el día con una sola excepción. Eso fue un domingo por la tarde, un triángulo isósceles, negro como la noche. Eso fue un objeto, el único. ¿Qué piensa usted de esa gente que dice que él fabricó las evidencias? A cada ser humano se le permite tener su propia opinión y también expresarla. Y esto es el derecho individual que nosotros le concedemos a cualquier ser humano. Y lo debe tener, ese derecho de expresar su opinión, que no tiene que concordar con la nuestra y que nosotros representamos. Ese es su derecho legítimo. No, nunca estuve en un contacto, pero sí estuve presente en un contacto, es cierto, en Schönenberg, cerca de Eichendel. Ahí lo he visto cuando regresó. De repente estaba parado frente a mí y estaba lloviendo muy fuerte y todos nosotros estábamos empapados, pues realmente llovía muy fuerte, es decir, él estaba parado en la lluvia completamente seco en el primer momento. Y luego hubo otro avistamiento de noche que vi yo sola y que duró bastante tiempo, casi 20 minutos. Y un avistamiento de día, a decir verdad, esa vez perdí la oportunidad y de verlo mejor solo vi el final. Íbamos en el auto, Billy dándome continuamente las indicaciones a la derecha, a la izquierda, etcétera. Y seguimos y de repente dijo, ahora puedes parar.
Luego se bajó del auto y yo me esperé y hacía todavía bastante frío y había estrellas. Después desapareció por un sendero. Y al cabo de mucho tiempo, vi de repente que algo estaba centelleando a unos 100 metros de donde estaba, hacia el lado del bosque, y como algo estaba centelleando. Y encendí de repente los faros de halógeno. Tuve a Quetzal en medio del fuerte haz de luz. Fue la primera vez que vi a un extraterrestre. La experiencia más interesante fue cuando estuve por primera vez aquí arriba. Sucedió un atentado en contra suya. Estábamos parados ahí afuera en el estacionamiento y alguien disparó. Y esto me dio bastante para reflexionar. En total he vivido unos 4 atentados en contra suya. ¿Usted ha estado presente en un contacto? No, en un verdadero contacto nunca. Una vez en el año 80, Billy me llamó al regresar de una compra diciendo, ve a ver allá, hay una nave suspendida entre las nubes. Y la nave la vimos entonces más o menos de este tamaño, una nave teletransportadora normal. ¿Esto fue en pleno día? Sí, en la tarde. ¿A qué hora? A las 4. Durante un minuto se veían 2. Y luego apareció un avión en el horizonte y entonces se dirigieron a las nubes y después desaparecieron. Después de una pausa conoceremos más testimonios de los vecinos y de los hijos de Billy Meyer. ¿Qué significa crecer siendo el hijo del contactado más famoso del mundo? ¿Cómo será crecer siendo el hijo de Billy Meyer? Pocas veces pensamos en aquellos que están cerca de los que afirman estar en comunicación con seres venidos de otros planetas. Esta es la primera ocasión que hablan los hijos de Billy Meyer. ¿Cómo fue crecer como el hijo de un contactado? ¿Cómo influyó esto en su vida? Por supuesto, al principio fue muy difícil cuando subimos aquí, ya que los vecinos, o sea, los vecinos más cercanos y los vecinos más alejados tenían muchos prejuicios y naturalmente sufrimos a causa de ello. Pero con el tiempo, esto ha venido siendo algo muy normal para mí. No levanto a mi padre al cielo. Lo veo a él como un ser humano normal y mortal y nada más, simplemente con un conocimiento inmensamente más grande que el nuestro. ¿Y cómo ha formado esto su vida? ¿Y cómo ha formado mi vida? Que muchas veces fui hostilizado porque frecuentemente yo tenía ideas que diferían de mi ambiente. ¿En qué sentido? Que fui rechazado como un chiflado, igual que mi padre. Se me dijo, los extraterrestres no existen, lo que él cuenta de todos modos son cuentos de hadas. Cuando usted en su infancia oyó de las experiencias de su padre, ¿fue esto para usted algo que se sobreentendía? ¿O pensó que a otros padres les sucedía lo mismo? ¿O se daba cuenta usted de lo singular que esto era? Bueno, dentro de la familia, esto era para mí realmente normal, pues no lo conocía de otra manera. Sin embargo, cuando empecé a notar lo que significaba esto, a veces negaba casi mi origen.
De acuerdo a algunos vecinos y amigos de Billy, este no solo es visitado por seres de las Pléyades, sino también por seres con características diferentes a las nuestras. ¿Cuál fue su experiencia cuando se hizo la huella del pie? Fue atrás del Remiesen, donde colocamos una plataforma y queríamos cercarla para que nadie entrara ahí pisándola. Y por unos momentos nos fuimos y al regresar había ahí una huella de un pie gigante. Pensamos que alguien se había tropezado ahí por accidente y no la vio, pero había sido Daniel, el extraterrestre. Él mide 2 metros 48 centímetros y él dejó una huella para nosotros, para que tuviéramos otra prueba más. En ese momento, le pedimos a Billy Meyer si nos podría mostrar los metales y minerales que ha recibido de los pleiadianos, un material que, de ser verdadero, sería el tesoro más grande que existe en nuestro mundo. ¿Aún tiene los metales que recibió de los extraterrestres? Sí, aún tengo algunos pocos metales y lo que recibí el año antepasado. Tengo aún plata pura, material de plata pura del universo DAL. ¿Podríamos verla? Sí, lo que tengo ahora a la mano, lo demás lo tengo enterrado en alguna parte detrás de los libros. Después de un corte le mostraremos los materiales que, de acuerdo a Meyer, vendrían desde lugares muy lejanos del universo. ¿No lo cree? Lo invitamos a observarlos y conocerlos. Sin duda que una de las mayores evidencias de la posibilidad de un contacto de Meyer con seres que provendrían desde las Pléyades lo serían estos materiales que tiene en su poder si en un análisis se demostrara esta realidad. Como, por ejemplo, plata pura al 100%, pura como el oro, la cual, nos dice Billy, provendría de otro universo. Sí, de otro universo, no de otra galaxia. ¿Qué es esto? Esto es Asteroclid. Crisocola. Crisocola. Cuanto más tarde se hace, más interesante también. Sí, crece el suspenso. Ya sabes cómo es esto. Es muy emocionante. Ay, cada vez es más. Bien. Ahora mostraremos una cosa después de otra. Esto es Rubí, soy Cita de Marte. ¿De Marte? Sí. Y esto es de las Pléyades. Creo que después de mostrarlo lo volveremos a empacar. ¿Quieres que yo me encargue de empacarlo? Claro. Es un honor para mí. Entonces, ahí está el rubí y la soicita. En algún otro encontraremos esmeralda y rubí de Alcione. ¿Esto de qué es? ¿Qué crees? Ah, sí, mira ahí. Malaquita
de Alcione. Y esto es fluorit, también de Alcione. De planetas de las Pléyades. De Alcione. Esto no sé qué es. Esto va así y Eso es esto como así. parecido, ¿no? Vamos a ver, no. Esto así. Permíteme. Esto no sé qué es esto tampoco. No sé qué es. Entonces, ¿dónde lo coloco? Esto es de Tiger, de las Pléyades. También de Alcione. Es cobre. Ah, cobre. Sí, cobre. Ajá. También ¿cómo que? De Alcione. Ajá. Esto podría ser de realmente. Es de las Pléyades. Ajá. Esto es del cinturón de los asteroides. Aún sin analizar. Sí, no sé qué material es. Noch nicht analysiert. No sé el material. Keine Ahnung, welches Material das ist. Das ist Citrin. Esto es citrina. Es decir, debería serlo de procedencia volcánica. Sí, es citrina. Ajá. ¿Esto huele? No. Esto es amatista. También de Alcione. Y esto es de Tiger. Cuarzo rosa. Son los mismos elementos. Sí. Los elementos básicos son completamente iguales. Ahora esto no sé qué es. ¿Usted pidió este material? ¿Usted pidió este material? Esto no está clasificado. Also die alten Metallstücke, da können wir. Bueno, las viejas piezas de metal. Eso sí, eso es lo que no sabes. Mira, este es el quinto paso de trabajo. Ahí debo explicar. Se extraen los materiales de la atmósfera de los planetas y luego, durante un procedimiento de trabajo, son densificados. Y hay 7 diferentes pasos de trabajo, 7 diferentes procedimientos de conversión. Y de ahí producen la aleación de níquel, cobre y plata, en base de plomo puro. Sí, es decir, que extraen de la atmósfera las sustancias de plomo. Sí, de la atmósfera, entonces. Aus reinem Blei, ja. Esto es de algún planeta de las Pléyades. Sie ziehen also aus der Atmosphäre die Bleisubstanzen raus. ¿Y de dónde es esto? Sí, como dije, de algún planeta de las Pléyades. No se me ha informado al respecto. ¿Alguna vez alguien ha visto esto a través de la lupa en un laboratorio? Sí, hasta ahora no se ha informado nada al respecto. Hat jemand das mal im Labor unter die Lupe genommen? Ja, das sind die Materialien, die in Amerika drüben untersucht wurden von Dr. Vogel. Dr. Vogel, ja, die kalte. Ja, sí. Ja, das ist. Estos son los materiales que fueron examinados allá en América por el doctor Vogel.
¿La fusión en frío? Sí. El otro que tengo ahora aquí es aquello que me han traído hace 2 años o 2 años y medio, tal vez ya son 3. Y esto es de más allá de nuestro universo, del universo Dahl, allá en el otro lado. Esto es plata pura. Ajá. Es plata pura. Tal vez tenemos una hoja de papel. Sí, ¿quieren ponerla aquí? Sí. Ajá. Así está bien. Esto es plata pura. Pure silver. Pure silver. Sí, es pura, sí. ¿En la Tierra hay plata pura? No, tan pura sí. ¿En la Tierra? No No tan de pura. esta pureza. Bueno, entonces esto es del universo Dahl y esto también es plata pura. Y tenemos aquí además una aleación. Sí. Pero esa es otra cosa. Esta aleación contiene cobre, plata, níquel, etc. Increíble. ¿Ya han analizado esto, Billy? No. Se lo dimos a alguien quien lo iba a mandar a analizar. Y durante meses no pasó nada. Y finalmente, bajo el agua, por decirlo así, él se las pasó a otros. Y nunca recibimos un verdadero análisis. ¿Deberían enviarlo a la institución federal para el análisis de materiales en Berlín? Una vez ya lo intentamos en Suiza con la EMPA, la Institución Nacional de Exámenes de Materiales, sin ningún resultado. ¿Analizará este material, Billy? ¿No? No le interesa hacerlo. No. Extraordinario, ¿verdad? Si estos materiales prueban ser verdaderos, son sin duda el mayor tesoro que tiene la humanidad. ¿Cuántos conocimientos podríamos encontrar en ellos? Esperamos en una próxima visita convencer a Meyer de la necesidad de realizar nuevos análisis a tan importantes evidencias. Después de un corte, hablaremos con Billy Meyer sobre el futuro que nos deparan los próximos 20 años. Finalmente hablamos con Meyer sobre la posibilidad de viajar en el tiempo y de saber así cuál será el futuro del ser humano. ¿Es posible viajar en el tiempo, al pasado o al futuro? Sí, es posible. Ja, das ist möglich, ja. Entonces, ellos saben qué pasará con nosotros. ¿Vamos a tener éxito? ¿Vamos a ser sus hermanos en el espacio? ¿O vamos a destruir la Tierra y quedarnos aquí? Debo explicarlo de esta manera. Esta Tierra perecerá, a saber, dentro de un tiempo que nuestros científicos no suponen, puesto que acerca de nuestro Sol tienen conocimientos completamente equivocados. Tenemos un Sol
ya se está muriendo, y así sucederá que los seres humanos terrestres podrán abandonar la Tierra con la ayuda de los extraterrestres, quienes participarán aquí dentro del tiempo venidero y establecerse en otra parte. ¿Es usted optimista para el futuro? Sí, por supuesto. ¿Usted cree que lo lograremos? ¿Realizaremos este sueño? El hombre no se estancará en su desarrollo, y lo negativo que desde tiempos antiguos siempre surgía, siempre ha sido superado por el hombre terrestre, y así será también ahora con las cosas negativas que existen, y que el futuro tarde o temprano estará conformado de tal manera que el hombre aprenderá a evolucionarse conscientemente. Desde tiempos remotos siempre se dice que habrá un fin del mundo y que el mundo será destruido, etcétera, etcétera. Pero este no será el caso, aun cuando todavía habrá cosas muy malas en el tiempo futuro, pero la Tierra no será destruida de tal modo que el hombre ya no podría vivir en ella. Lo que destruye a nuestra Tierra es nuestro Sol. Y un día simplemente habrá llegado el momento en que la Tierra será afectada por el Sol y se secará totalmente, y toda vida morirá en el planeta. Y esto será entonces también el tiempo en que el hombre terrestre buscará algunos mundos extraños donde vuelve a asentarse. Así es que son visiones del futuro, malas y negativas, que son divulgadas en el sentido de que el hombre destruirá la Tierra a tal grado que la vida ya no será posible aquí, a pesar de que el hombre hace muchas cosas negativas, influye negativamente el medio ambiente, etcétera, etcétera, pero esto no conduce a una destrucción del mundo. ¿Cuál es su visión acerca de los próximos 20 años? Prefiero no hablar de ello. ¿Es tan mala? No es mala, pero simplemente hay cosas que inducirían al alarmismo, y yo quiero evitar esto. Dentro de 20 años sabrá cada ser humano en la Tierra que existen extraterrestres y que vienen para acá. Sí, es de suponer. ¿Cuál es su visión acerca de los próximos 20 años? Me interesa. Dijo que no quiere crear pánico. Then you create a panic. Bueno, siempre hay personas que enloquecen cuando se diga algo así. Cuando sepan algo del futuro, así que es mejor tomar el tiempo. Tal y como llegue, positivo o negativo. ¿Es tan malo lo que va a suceder? Antes de concluir esta investigación, le presentamos a usted fragmentos desconocidos de las películas de Billy Mayer con sonido.
momento le presentamos la conclusión a tan extraordinaria entrevista, la primera que ofrece Billy Mayer en los últimos 16 años. El caso de Billy Mayer, como hemos visto, es un caso extraordinario, a pesar de sus detractores y de todos aquellos que aseguran que se ha demostrado que es falso. Este suizo dice seguir manteniendo contacto y comunicación con seres similares a nosotros que vendrían desde otros planetas. Ha presentado las mejores fotografías y películas, materiales físicos que han sido analizados, testigos que aseguran haber vivido experiencias extraordinarias a su lado. Pero sin duda la mayor importancia de la experiencia de Mayer son los mensajes que no solamente abrirán nuestra mente hacia el fenómeno extraterrestre, sino hacia los verdaderos problemas del ser humano, como lo significa la explosión demográfica. Sin duda que el hombre que los pleidianos llaman creativo será aquel que se convertirá en el superhombre del tercer milenio. Una nueva realidad, una posibilidad cada vez más cercana. Nuestros hijos vivirán este extraordinario sueño. No tenga usted duda. Soy Jaime Maussan y lo espero en Tercer Milenio, periodismo de investigación hacia el futuro.